¿Alguna vez has sentido que las pruebas más difíciles de tu vida no son una señal de abandono, sino una marca de elección divina? La Biblia nos muestra que aquellos a quienes Dios llama para un propósito mayor no caminan por senderos fáciles. En 2 Corintios 12, 9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto revela un principio profundo. El dolor espiritual no es castigo, sino preparación. Hoy exploraremos 5 dolores espirituales que demuestran que Dios te ha elegido. Si alguna vez te has sentido incomprendido, probado o enfrentado a batallas internas, este mensaje es para ti. Dios no solo permite estas experiencias, sino que las usa para fortalecer, moldear y confirmar su propósito en tu vida. ¿Estás listo para descubrir lo que estos dolores significan y cómo te acercan al llamado divino? Desde tiempos antiguos, quienes han sido llamados por Dios han enfrentado un mismo patrón de sufrimiento. No se trata de un castigo, sino de una preparación. A lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo aquellos que fueron elegidos por el Señor tuvieron que atravesar el fuego de la prueba antes de ser elevados a su propósito. José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido rey, pero antes de sentarse en el trono fue perseguido por Saúl y vivió en cuevas, exiliado y rechazado. Dios permite que sus elegidos pasen por el dolor del rechazo porque está separándolos del mundo y moldeándolos para una misión mayor. Jesús mismo advirtió en Juan 15:18: si el mundo os odia, sabe que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Estas palabras revelan una verdad inmutable. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, el mundo responde con resistencia. Esto no es coincidencia, sino una confirmación de que hay un llamado especial sobre esa vida. A lo largo de los años, muchas personas han sentido que no encajan, que son diferentes, que no encuentran su lugar en la sociedad. Desde niños han experimentado rechazo, burlas, soledad. Quizás has sentido que la gente te evita sin razón aparente, que no eres comprendido por tu familia, o que tus amigos te han dado la espalda sin explicación. Lo que parece ser un patrón de rechazo es en realidad la evidencia de que Dios ha apartado tu vida para algo mayor. No fuiste diseñado para encajar en el molde del mundo, porque fuiste creado para algo superior. La historia de José es una de las mayores demostraciones de cómo el rechazo es una señal de elección divina. Sus propios hermanos lo despreciaban porque veían en él algo que no comprendían: el favor de Dios. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este desprecio creció hasta convertirse en una traición, llevándolo a ser vendido como esclavo y alejado de su hogar. Sin embargo, lo que parecía el fin de su vida era solo el comienzo de su propósito. Años después, cuando José se encontraba en una posición de poder, pudo ver con claridad lo que antes no entendía. El rechazo no lo había destruido, sino que lo había impulsado hacia su destino. En Génesis 50:20 le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Muchas veces el dolor del rechazo nos hace cuestionar nuestro valor, preguntarnos si somos dignos de amor o si hay algo mal en nosotros. Pero la verdad es que Dios está usando estas experiencias para protegernos de caminos equivocados y acercarnos al plan que tiene para nuestras vidas. No debemos buscar la aprobación del mundo, porque nuestro propósito no proviene de la gente, sino de Dios. En Gálatas 1:10 Pablo dijo: busco ahora el favor
de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El rechazo también puede manifestarse en oportunidades cerradas. Hay momentos en los que oramos por una puerta que simplemente no se abre. Nos esforzamos, intentamos una y otra vez y nada parece funcionar. Pero lo que no vemos en el momento es que Dios no está permitiendo que entremos por esa puerta porque nos está redirigiendo hacia algo mejor. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será la evidencia de que Dios nos protegió de algo que no era para nosotros. Jesús mismo fue rechazado por muchos en su ministerio terrenal, pero ese rechazo cumplió un propósito mayor. Isaías 53:3 lo describe proféticamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando nos enfrentamos al rechazo, la tentación más grande es rendirse, creer que no somos suficientes o pensar que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que los mayores siervos de Dios también fueron rechazados antes de ser levantados. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó defender a un hebreo de un egipcio, lo que lo llevó a huir al desierto. Éxodo 2:14-15. David, antes de ser rey, fue ignorado por su propia familia cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel. 1 Samuel 16:11. Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. A veces el rechazo no es solo externo, sino interno. Sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos. Pero en esos momentos de aparente abandono, Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a depender completamente de Él. Es en la oscuridad donde aprendemos a confiar en la luz de su presencia. Las estaciones de rechazo no duran para siempre, son un proceso necesario para nuestra formación espiritual, pero no son el destino final. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. David fue perseguido antes de ser coronado. Jesús sufrió la cruz antes de la resurrección. El rechazo es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. Lo que hoy parece una pérdida irreparable, mañana será la confirmación de que Dios tenía algo mejor. Lo que hoy duele, mañana será la cicatriz que testifique de su fidelidad. No importa cuántas veces el mundo te haya dado la espalda, porque Dios nunca lo hará. En Isaías 41:9-10, el Señor dice: tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de sus extremos, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. El rechazo es una señal de que has sido elegido. No te lamentes por quienes te han dado la espalda, por las puertas que no se han abierto, o por los lugares donde nunca encajaste. Dios te ha apartado con un propósito, y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y verás que cada rechazo fue, en realidad, una protección divina. Jesús advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, que el mundo no los comprendería, porque ellos no pertenecían a este mundo. En Mateo 5:10-12 dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No permitas que el dolor del rechazo apague la llama de tu llamado. No dejes que el desánimo tome el control de tu corazón. Dios ha visto cada lágrima, ha escuchado cada oración y no ha olvidado las promesas que te hizo. Así como José vio la fidelidad de Dios después de años de sufrimiento, así como David finalmente fue coronado después de tanto rechazo,
Así como Jesús venció la muerte y fue glorificado, tú también verás la mano de Dios obrar en tu vida. Porque cuando Dios elige a alguien, no hay rechazo que pueda detener su propósito. El camino de los elegidos no solo está marcado por el rechazo externo, sino también por una batalla interna que parece no tener fin. Cuando Dios tiene un propósito mayor para alguien, ese propósito no se alcanza sin una transformación profunda. La lucha no es solo contra lo que está afuera, sino contra lo que ocurre dentro del corazón y la mente. Incluso los más grandes siervos de Dios han experimentado un conflicto constante entre su espíritu y su carne, entre el llamado divino y las debilidades humanas. Pablo expresó esta lucha con una claridad impactante en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este dolor espiritual no es un signo de derrota, sino una prueba de que el Espíritu Santo está obrando. Quienes no han sido llamados caminan sin conflicto, sin oposición en su interior, entregándose completamente a los deseos de la carne. Pero aquellos a quienes Dios elige son moldeados a través de la batalla interna. No se trata de una lucha sin sentido, sino de un proceso divino que separa lo que pertenece al viejo hombre de la nueva criatura en Cristo. La vida de alguien llamado por Dios nunca es una línea recta sin obstáculos, sino un campo de batalla donde cada victoria es un paso más hacia la madurez espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron una guerra dentro de sí mismos antes de poder caminar plenamente en su llamado. Moisés, a pesar de haber sido apartado desde su nacimiento, luchó con su identidad, con su temperamento y con el miedo al fracaso. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente y le reveló su misión, su primera reacción no fue de valentía, sino de inseguridad. En Éxodo 4:10 respondió: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios lo había escogido para liberar a su pueblo, pero Moisés todavía veía en sí mismo a un hombre incapaz. Esta batalla interna no era una señal de que Dios se había equivocado, sino una muestra de que el proceso de transformación ya había comenzado. La lucha no desaparece cuando una persona acepta su llamado. Muchas veces se intensifica. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor de ovejas. Pero antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar años de dificultades, persecuciones y conflictos internos. En los Salmos, su corazón se revela con una profundidad que muestra la realidad del proceso de un elegido. En el Salmo 42:5 clama: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Su espíritu sabía que Dios tenía un propósito para él, pero su alma sentía el peso de la espera, de la incertidumbre, del temor. Cuando Dios elige a alguien, comienza a desarraigar de su vida todo lo que no encaja en su propósito. Es un proceso doloroso porque implica dejar atrás hábitos, deseos y en muchas ocasiones relaciones que ya no pueden seguir en el camino. La carne resiste el cambio porque está acostumbrada a lo cómodo, a lo conocido. Pero Dios no está interesado en la comodidad, sino en la transformación. Gálatas 5:17 explica esta lucha con claridad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No hay nadie en la Escritura que haya sido llamado por Dios y que no haya atravesado esta guerra interna. Pedro, a pesar de haber caminado con Jesús,
de haber visto milagros y de haber recibido revelación del Padre, enfrentó su propia debilidad cuando negó a Cristo. En el momento de mayor presión, su miedo fue más fuerte que su convicción. Sin embargo, su caída no fue el final de su historia. Jesús lo restauró y lo fortaleció para que cumpliera su llamado, diciéndole en Juan 21, 17, apacienta mis ovejas. La lucha interna de Pedro no lo descalificó, sino que lo preparó para ser el líder que la iglesia necesitaba. El enemigo busca aprovecharse de esta batalla, susurrando mentiras a la mente de los elegidos. Quiere que crean que sus luchas son una prueba de que no son dignos, de que Dios no puede usarlos. Pero la verdad es que cuanto más grande es el llamado, más fuerte es la lucha. No porque Dios quiera hacer sufrir a sus hijos, sino porque Él está formando en ellos un carácter inquebrantable. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El proceso no es inmediato, no ocurre en un solo día ni en un solo momento de decisión. Es un camino de rendición diaria, de crucificar la carne cada mañana y decidir caminar en el Espíritu. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La batalla interna no es una señal de fracaso, sino la prueba de que Dios está refinando y fortaleciendo el corazón. Los que han sido elegidos a menudo sienten que llevan una carga que otros no entienden. Hay momentos en los que sienten un peso inexplicable, un dolor que no pueden describir con palabras. Es el peso del llamado, la carga de saber que hay algo más grande en su vida, pero que aún no han llegado a verlo completamente manifestado. Jeremías experimentó este peso cuando dijo en Jeremías 20:9: no hablaré más en su nombre, pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Hice esfuerzos por contenerla y no pude. Esta lucha también se manifiesta en la forma de dudas, de momentos en los que parece que Dios guarda silencio, pero incluso en su silencio Dios está obrando. En Job 23:8-10, Job expresó esta sensación de no encontrar a Dios, a pesar de buscarlo, pero luego declaró con convicción: Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. La lucha interna puede hacer que el camino parezca incierto, pero la certeza de la fidelidad de Dios es la luz en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo no solo permite la batalla interna, sino que también provee la fortaleza para vencerla. No es una lucha que debe enfrentarse en solitario, sino en comunión con Dios, dependiendo de su gracia y de su poder. Filipenses 2:13 nos da una promesa que cambia la perspectiva de la lucha. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La fuerza para seguir adelante no viene del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en el corazón. La guerra interna no es una maldición, sino un proceso de refinamiento. La sensación de no ser suficiente, de luchar contra pensamientos y emociones, de sentir el peso de un llamado que parece demasiado grande, son señales de que Dios está preparando algo mayor. Si el fuego de la prueba es intenso, es porque el propósito que se está forjando es aún más grande. La lucha no es el final, sino la evidencia de que el proceso sigue en marcha. Y cuando Dios termina su obra en alguien, ese alguien nunca vuelve a ser el mismo. Las crisis que llegan sin aviso y desmoronan todo lo que parecía estable no son simples accidentes del destino. Son herramientas en las manos de Dios para preparar a aquellos que han sido llamados a un propósito mayor. Cuando el camino parece cerrarse, cuando los planes se desmoronan y las fuerzas se debilitan, es cuando el Señor empieza a obrar de manera más profunda. Cada crisis
es un proceso de transformación, diseñado para arrancar lo que ya no puede permanecer y edificar algo más fuerte. Los más grandes hombres y mujeres de la fe no fueron llevados directamente a la grandeza. Antes de llegar a su destino, atravesaron pruebas que parecían imposibles de superar. Moisés creció en el palacio de Faraón, rodeado de riquezas y privilegios, pero su propósito no estaba en Egipto. Cuando intentó tomar justicia por su propia mano, creyendo que estaba ayudando a su pueblo, terminó siendo rechazado por aquellos a quienes quería liberar. Huyó al desierto, dejando atrás su identidad, su hogar y todo lo que conocía. 4 décadas después, cuando su vida parecía haber quedado en el olvido, Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le reveló que su crisis no había sido un error, sino un tiempo de preparación. Lo que parece una pérdida es en realidad el punto donde Dios comienza a trabajar. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó de tener sueños de grandeza a encontrarse prisionero en una tierra extranjera. Todo indicaba que su destino había sido destruido, pero en medio de la crisis, Dios lo estaba posicionando en el lugar exacto donde debía estar. En Génesis 50:20, después de haber sido levantado como gobernador de Egipto, José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una tragedia fue el camino que lo llevó a cumplir el propósito para el cual había sido elegido. Las pruebas no son señales de abandono, sino parte del diseño divino. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero en lugar de ser llevado inmediatamente al trono, tuvo que enfrentar persecuciones, vivir como fugitivo y depender enteramente de Dios para sobrevivir. Mientras huía de Saúl, escondiéndose en cuevas y tierras extranjeras, parecía que la promesa que había recibido nunca se cumpliría. Sin embargo, cada batalla lo estaba formando, enseñándole a confiar en Dios más allá de sus circunstancias. En el Salmo 34:19 declaró: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cuando las crisis llegan, la tendencia humana es buscar una salida inmediata. El dolor de la incertidumbre, la angustia de no ver una solución, el miedo de no saber qué vendrá después, son cargas difíciles de soportar. Pero Dios no solo permite las crisis, Él las usa para revelar lo que de otra manera permanecería oculto. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, perdió todo en un solo día: su familia, su riqueza, su salud. En medio de su sufrimiento buscó respuestas, clamó al cielo y enfrentó la confusión de no entender por qué estaba pasando por aquello. Cuando finalmente Dios le habló, no le dio explicaciones, sino una revelación de su grandeza. En Job 42:5 confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La fe no se fortalece en la comodidad, sino en la prueba. Pedro caminó sobre las aguas cuando sus ojos estaban puestos en Jesús, pero cuando miró la tormenta comenzó a hundirse. Solo entonces clamó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Su fe fue probada en la crisis y en ese momento aprendió que su confianza no podía depender de lo que veía, sino de quién lo sostenía. La crisis no era el problema, sino la oportunidad para que su fe se hiciera más firme. Las pérdidas, los fracasos y los caminos que parecen cerrarse son parte del proceso. Pablo, después de haber sido transformado por el poder de Dios, enfrentó naufragios, persecuciones, cárceles y constantes amenazas contra su vida. En 2 Corintios 4:8-9 escribió: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos.
Su fe no estaba basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios estaba con él en medio de cada prueba. La crisis revela lo que realmente hay en el corazón. El pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, se encontró en el desierto, un lugar donde no había provisión natural, donde cada día dependían completamente de Dios. Fue en ese tiempo de dificultad cuando sus verdaderos pensamientos y actitudes salieron a la luz. Se quejaron, dudaron, anhelaron volver a la esclavitud en lugar de confiar en las promesas de Dios. La crisis no los apartó de su destino. Fue su reacción ante la crisis lo que determinó quiénes entraron en la tierra prometida y quiénes quedaron en el camino. Cuando Dios permite que todo se desmorone, no lo hace para destruir, sino para edificar algo nuevo. Jesús habló de esto en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay cosas que deben morir para que el propósito de Dios se cumpla. Las crisis no son el fin, sino el principio de una nueva temporada. El tiempo de prueba no dura para siempre. En el 1 Pedro 5:10 la Escritura promete: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay sufrimiento que sea en vano, no hay pérdida que Dios no pueda redimir. Aquellos que son llamados deben pasar por el fuego, pero no quedarán en él. El silencio de Dios en medio de la crisis no significa que Él haya abandonado a sus hijos. Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento de oscuridad, cuando todo parecía perdido, la redención estaba siendo cumplida. Lo que parecía el final era en realidad el mayor acto de amor y salvación. Cada crisis tiene un propósito y cada dolor tiene un significado en el plan de Dios. No siempre se entiende en el momento, pero llegará el día en que todo cobrará sentido. En Isaías 61:3, Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lo que hoy parece ruina será restaurado. La diferencia entre los que cumplen su propósito y los que se quedan en el camino no está en la ausencia de crisis, sino en cómo responden a ellas. Dios no está buscando a quienes nunca tropiezan, sino a aquellos que aún cayendo, se levantan y siguen confiando. No importa cuán grande sea la tormenta, su propósito siempre prevalecerá. La soledad no es un accidente ni un castigo, sino un terreno de preparación donde Dios trabaja de manera profunda. En esos momentos en los que parece que todo el mundo se ha alejado, cuando las voces se apagan y el camino se vuelve silencioso, el Señor está construyendo algo que no podría levantarse en medio del ruido. Quienes han sido llamados a un propósito mayor son apartados, no porque sean olvidados, sino porque están siendo moldeados para lo que viene. No hay crecimiento sin aislamiento. No hay revelación sin un tiempo de silencio. Los elegidos siempre pasan por temporadas en las que sienten que nadie los comprende, que sus pensamientos y preocupaciones parecen demasiado profundas para compartirlas con otros. La vida de aquellos que han sido marcados por Dios no sigue el ritmo de los demás. Mientras unos disfrutan de compañía constante avanzando en planes predecibles, otros son llevados a un proceso en el que la única voz que resuena es la de Dios. Moisés fue apartado del bullicio de Egipto y llevado al desierto, lejos de todo lo que conocía.
En aquel lugar de aparente vacío, donde todo parecía haber terminado, Dios estaba preparando al libertador de su pueblo. La soledad no significaba que había sido descartado, sino que estaba siendo refinado. David, después de ser ungido como rey, no fue llevado inmediatamente al trono. En su juventud, pasó largos periodos en los campos, cuidando ovejas, alejado de la sociedad, enfrentando noches en las que lo único que tenía era el cielo como testigo de sus pensamientos. Esos años en aparente olvido no fueron en vano. Allí aprendió a depender de Dios, a conocer su voz, a fortalecerse en la intimidad de la oración. Lo que parecía aislamiento era en realidad la plataforma desde la cual su vida sería levantada. En el Salmo 25, 14, la Escritura dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El desierto no es un lugar de castigo, sino de encuentro. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue un accidente, no fue un error. Era necesario que pasara por un tiempo de soledad, donde ninguna multitud lo siguiera, donde las voces de los hombres se apagaran y donde solo quedara Él y el Padre. Fue en ese lugar donde enfrentó tentaciones, donde la debilidad de su carne fue probada, donde demostró que su confianza estaba firmemente arraigada en la palabra de Dios. Después de ese tiempo de preparación, salió en el poder del Espíritu, listo para cumplir su propósito. La separación de lo conocido es una señal de que Dios está a punto de hacer algo nuevo. Cuando Abraham recibió la promesa, lo primero que Dios le dijo fue que dejara su tierra, su parentela, todo lo que le era familiar. No podía llevar consigo la comodidad del pasado si quería entrar en la plenitud de lo que Dios le había preparado. Génesis 12, 1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamado de Dios siempre viene con una separación, con una distancia que no todos están dispuestos a recorrer. La soledad forja la intimidad con Dios de una manera que ninguna otra experiencia puede lograr. Es en los momentos de aislamiento donde el alma aprende a depender solo de su presencia, donde las distracciones desaparecen y el corazón es afinado a su voz. En Oseas 2:14 Dios declara: por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No es en medio del ruido donde el Señor habla con mayor claridad, sino en los tiempos de silencio, cuando todo lo demás ha sido apartado. Aquellos que han sido llamados a un propósito mayor a menudo experimentan la sensación de no encajar, de caminar por un sendero donde pocos pueden seguirlos. No es un error, no es una maldición. Es la marca de que Dios está obrando en lo profundo, preparando a sus siervos en la quietud, antes de exponerlos a su llamado. Hay enseñanzas que solo pueden ser comprendidas en la soledad, lecciones que no pueden ser aprendidas en la multitud. El aislamiento también revela lo que realmente hay en el corazón. Cuando todo lo externo es removido, lo que queda es la esencia de la fe. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero Egipto aún estaba dentro de ellos. En el desierto, cuando se encontraron sin recursos naturales, cuando el sustento no dependía de su capacidad, sino de la provisión diaria de Dios, su verdadera confianza fue puesta a prueba. Algunos anhelaron regresar a la esclavitud, porque al menos allí tenían seguridad, aunque fuera una seguridad opresiva. Otros aprendieron a depender de Dios, a confiar en su fidelidad en medio de la incertidumbre. La soledad también separa lo que es temporal de lo que es eterno. Aquellos que son llamados a caminar con Dios descubrirán que no todas las relaciones pueden mantenerse en el proceso. Hay personas que solo estaban destinadas a acompañar
por un tramo del camino, pero que no pueden seguir hasta el destino final. Jesús mismo experimentó esto cuando en los momentos más cruciales, incluso sus discípulos más cercanos no pudieron mantenerse despiertos con Él en Getsemaní. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En los momentos de mayor preparación, la compañía se reduce, pero la presencia de Dios se hace más real que nunca. Los elegidos deben aprender a caminar en la convicción de que aunque todos se alejen, Dios nunca lo hará. En Isaías 41:10, la promesa es clara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la soledad se convierte en la única compañía, se revela una verdad más grande: Dios es suficiente. El proceso de apartamiento no dura para siempre. Es una temporada necesaria, pero tiene un propósito. Después del desierto viene la promesa. Después de la preparación viene el llamado. Quienes han sido separados por Dios para un propósito mayor no quedarán en el anonimato para siempre. El tiempo de ocultamiento es un tiempo de construcción, de formación, de refinamiento. Cuando llega el momento indicado, Dios levanta a aquellos que han sido moldeados en la intimidad. El aislamiento no es el final, sino la antesala de algo mayor. Aquellos que han aprendido a encontrar a Dios en la soledad son los que podrán sostener su gloria cuando llegue el tiempo de la manifestación. No hay pérdida en el proceso, solo preparación para lo que vendrá. La soledad no destruye a los elegidos, los fortalece, los alinea con el corazón de Dios y los capacita para caminar en el propósito para el cual fueron llamados. Los ataques espirituales no son casualidad ni simple adversidad. Son una señal de que algo mayor está sucediendo en el mundo invisible. Una evidencia de que hay un propósito divino que el enemigo quiere detener a toda costa. Aquellos que han sido elegidos para un llamado mayor no caminan sin oposición. Desde el momento en que Dios marca a alguien con su propósito, la resistencia se vuelve inevitable. No es un signo de debilidad ni de falta de fe, sino la confirmación de que el reino de las tinieblas ha identificado una amenaza. Los ataques espirituales no se presentan siempre de la misma manera. A veces llegan como circunstancias que parecen imposibles de superar, pruebas que golpean en los momentos de mayor vulnerabilidad. Otras veces se manifiestan en pensamientos que intentan debilitar la fe, dudas que surgen de la nada, luchas internas que parecen no tener fin. También pueden tomar la forma de distracciones que intentan apartar la mirada de Dios, llenando la mente con preocupaciones y la vida con obstáculos inesperados. Sin importar la forma que tomen, el propósito es el mismo: impedir que aquellos que han sido llamados lleguen a la plenitud de su propósito. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza. Aquellos que están conformes con una vida sin impacto, que no buscan profundizar en su relación con Dios, que no desafían el sistema espiritual, rara vez experimentan una resistencia significativa. Pero quienes han sido llamados a cambiar atmósferas, a expandir el reino, a vivir en santidad y a influenciar a otros, son identificados y perseguidos. En Efesios 6:12, la Escritura advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oposición espiritual no es un castigo, sino un indicador de avance. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, enfrentó más batallas que nunca. Cada paso hacia el destino profético fue acompañado de obstáculos, desafíos
y confrontaciones. Pero esas resistencias no eran señal de derrota, sino prueba de que estaban cerca de poseer lo que Dios les había prometido. Lo mismo ocurre en la vida de los elegidos. Cuanto más cerca está alguien de cumplir el propósito divino, más intensa será la oposición. Las Escrituras muestran que los siervos de Dios siempre enfrentaron ataques espirituales antes de ser levantados en su llamado. Job fue probado en todas las áreas de su vida antes de recibir una doble porción de bendición. Jesús fue tentado en el desierto antes de iniciar su ministerio. Pablo sufrió persecuciones constantes mientras llevaba el evangelio a las naciones. En cada caso, la oposición no fue el final, sino la confirmación de que el propósito divino estaba avanzando. La resistencia del enemigo busca desgastar, debilitar la fe, sembrar temor y generar cansancio. Pero Dios nunca permite una batalla sin equipar a sus hijos con las herramientas para vencer. En Efesios 6:13 la palabra instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No se trata solo de soportar, sino de mantenerse firmes en medio de la tormenta, de confiar en que Dios no abandona a quienes Él ha llamado. Los ataques espirituales también pueden manifestarse a través de personas, situaciones que parecen diseñadas para generar desánimo, conflictos que surgen de la nada, puertas que se cierran sin explicación aparente. Jesús experimentó esto en múltiples ocasiones. Sus propios discípulos, en algunos momentos, fueron usados por el enemigo sin siquiera darse cuenta. Cuando Pedro intentó disuadirlo de cumplir su misión, Jesús le respondió con firmeza: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. No era Pedro el enemigo, sino la influencia espiritual detrás de sus palabras. Cuando la batalla se intensifica, la tendencia natural es preguntarse por qué Dios permite tales pruebas. La duda puede surgir, los pensamientos pueden nublarse, la sensación de estar solo en la lucha puede volverse abrumadora. Sin embargo, cada batalla tiene un propósito más grande de lo que se puede ver en el momento. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que parece debilidad es en realidad el punto donde la fortaleza de Dios se manifiesta con mayor poder. Los elegidos deben aprender a discernir la naturaleza de la batalla. No toda resistencia es natural, no todo obstáculo es una coincidencia. Hay momentos en los que es necesario detenerse y reconocer que lo que se enfrenta no es simplemente una dificultad más, sino un ataque diseñado estratégicamente para desviar, detener o desgastar. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron detenerlo de múltiples formas. Primero con burlas, luego con amenazas y finalmente con distracciones disfrazadas de invitaciones pacíficas. En Nehemías 6:3 su respuesta fue clara: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Él entendió que no podía detenerse, que su enfoque debía permanecer en lo que Dios le había encomendado. La clave en medio de los ataques espirituales es permanecer firmes. No ceder al miedo, no rendirse ante la presión, no permitir que el enemigo tenga la última palabra. Santiago 4:7 da una instrucción clara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es pasiva, es una postura de fe inquebrantable,
una determinación de no apartarse del camino sin importar cuán fuerte sea la tormenta. El propósito de Dios siempre es mayor que cualquier ataque del enemigo. Lo que parece una batalla insostenible hoy será el testimonio de victoria mañana. Lo que parece una prueba imposible de superar será la evidencia de que Dios sostiene a sus elegidos. En el 1 Pedro 5:10 la promesa es clara. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay batalla sin propósito. No hay lucha sin recompensa. Cada ataque es una confirmación de que hay algo grande en camino. Aquellos que han sido llamados deben entender que la oposición no es un indicio de que han perdido el favor de Dios, sino de que están en el camino correcto. Cuando la batalla se intensifica es porque la victoria está cerca. Nada de lo que el enemigo haga puede frustrar el plan divino. Lo que Dios ha determinado se cumplirá. El fuego del proceso no es opcional para aquellos que han sido elegidos. No es un camino que se pueda evitar ni una prueba que se pueda negociar. Todo lo que Dios quiere usar de manera poderosa debe pasar primero por el ofrecer. El se puede recibir. Mi aniana y nanama siento no vayan todo lo para usar allá. Le hay victoria sin batalla, no hay madurez sin prueba, no hay gloria sin sacrificio. Lo que parece un sufrimiento innecesario es en realidad la preparación para sostener aquello que vendrá. Los elegidos no son moldeados en la comodidad, sino en la aflicción. El oro no se purifica en temperaturas bajas, sino en el calor más intenso. Es en el fuego donde las impurezas son eliminadas, donde lo que no pertenece es separado, donde lo que es valioso se revela en su estado más puro. Dios no busca levantar estructuras frágiles que se desmoronen en la primera tormenta. Está formando cimientos inquebrantables, corazones que no sean movidos por la adversidad, espíritus que no retrocedan cuando la carga se vuelve más pesada. El proceso no es una prueba sin propósito, sino una obra maestra en desarrollo. José fue vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión antes de ser exaltado. Moisés fue llevado al desierto por 40 años antes de recibir su llamado. David fue perseguido antes de ser coronado. Cada uno de ellos pasó por un fuego que parecía insoportable, pero que los preparó para lo que Dios tenía reservado. En el 1 Pedro 1:7, la Escritura declara: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego quema todo lo que no puede permanecer, destruye lo que no es esencial, consume lo que no tiene propósito, revela lo que realmente es sólido. Muchos claman por una unción mayor, por un crecimiento más profundo, por una manifestación más poderosa de Dios en sus vidas, pero no están dispuestos a pasar por el fuego que los hará capaces de sostener aquello que piden. La madurez espiritual no llega a través del conocimiento teórico, sino de la experiencia forjada en la prueba. Dios no lleva a sus siervos a procesos intensos para destruirlos, sino para fortalecerlos. No fue el gigante lo que hizo a David un rey, fue el proceso antes de enfrentarlo. No fue el palacio lo que hizo a José un gobernante sabio, fue la prisión. No fue la zarza ardiente lo que hizo a Moisés, el líder de Israel, fue el tiempo de quebrantamiento en el desierto. Dios no está interesado en la velocidad del proceso, sino en la profundidad de la transformación. Lo que está construyendo es eterno, no pasajero. Cuando la prueba parece no tener fin, cuando las preguntas no tienen respuesta, cuando el dolor se vuelve una constante, la tentación es dudar del propósito, pero el proceso no es el destino final. La obra que Dios comenzó
se completará. Filipenses 1:6 lo afirma con certeza, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay fuego sin propósito, no hay prueba sin recompensa, no hay sufrimiento sin fruto en las manos de Dios. La resistencia en medio del fuego es lo que determina quién está listo para el siguiente nivel. Muchos comienzan el camino, pero no todos están dispuestos a perseverar. La diferencia entre los que cumplen su llamado y los que se quedan en el camino no es la ausencia de prueba, sino la decisión de mantenerse firmes hasta el final. En Mateo 24:13, Jesús dejó una advertencia clara: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El fuego también revela la verdadera naturaleza de la fe. Mientras todo está en calma, es fácil decir que se confía en Dios, que se cree en sus promesas, que se está dispuesto a seguirlo sin importar el costo. Pero cuando las puertas se cierran, cuando la presión aumenta, cuando la espera se prolonga más de lo esperado, lo que realmente hay en el corazón sale a la luz. La fe genuina no es aquella que solo se manifiesta en la abundancia, sino la que permanece firme en la escasez. La historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego es una prueba de ello. No se inclinaron ante la estatua de oro de Nabucodonosor, porque su confianza en Dios no dependía de la amenaza de muerte. Cuando fueron lanzados al fuego, la llama no los consumió, porque la presencia de Dios estaba con ellos. En Daniel 3:25 se registra la declaración del rey: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. No fueron librados del horno, pero fueron sostenidos en medio de él. La clave no es evitar el fuego, sino confiar en que Dios está en medio de él. No es huir del proceso, sino entender que es necesario para lo que viene. No es pedir que termine rápido, sino aprender lo que debe ser aprendido en cada etapa. El fuego no solo purifica, también promueve. Después de la prueba viene la elevación. Después de la lucha viene la victoria. Después del proceso viene el cumplimiento del propósito. Dios no permitirá que el fuego consuma aquello que Él ha llamado. En Isaías 43:2 la promesa es clara: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La tormenta puede ser fuerte, pero no destruirá a quien ha sido sostenido por la mano de Dios. El tiempo de prueba no es eterno. La noche puede ser larga, pero la mañana llegará. El llanto puede durar por un tiempo, pero la alegría viene con el amanecer. Todo lo que Dios permite tiene un propósito, y todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Aquellos que han sido llamados y han pasado por el fuego saldrán más fuertes, más maduros, más firmes. No serán los mismos de antes, porque el proceso los habrá transformado en la imagen de aquel que los llamó. El oro puro solo se obtiene después del fuego. Lo que Dios está haciendo en los elegidos no es superficial, no es temporal, no es frágil. Está formando algo que resistirá, algo que impactará, algo que reflejará su gloria. Lo que hoy parece sufrimiento será testimonio de su fidelidad. Lo que hoy duele será la evidencia de que el propósito sigue en marcha. Nada se perderá, nada será en vano, nada quedará incompleto. Dios terminará lo que comenzó. Ser elegido por Dios nunca ha significado una vida sin dificultades. No es un camino de privilegio humano ni de facilidades constantes, sino una ruta marcada por pruebas que refinan, batallas que fortalecen y silencios que enseñan. Cada dolor experimentado en el proceso de formación tiene un propósito. Cada herida lleva consigo una lección, y cada lucha interna abre la puerta a una transformación más profunda.
Nada de lo que se atraviesa es en vano. Todo lo que parece injusto, incomprensible o innecesario está moldeando el carácter y preparando el espíritu para sostener un llamado mayor. El verdadero sello de un elegido no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer firme a pesar de ellos. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, el mundo no responde con aplausos, sino con oposición. No porque el enemigo tenga poder sobre el propósito, sino porque reconoce que ese propósito tiene el potencial de cambiar vidas, de derribar fortalezas y de expandir el reino de Dios. La vida de quienes han sido marcados por el Creador está llena de momentos en los que todo parece estar en contra, pero en cada uno de esos momentos Dios sigue escribiendo una historia que aún no ha llegado a su punto culminante. Las temporadas de dolor no son señales de que el favor de Dios ha desaparecido, sino pruebas de que algo mayor se está gestando en lo invisible. La presión no destruye a los elegidos, sino que los convierte en lo que están destinados a ser. Cada lágrima que se ha derramado en la presencia de Dios es un testimonio de fidelidad. Cada noche de incertidumbre es un recordatorio de que la dependencia en Él es la única respuesta. Y cada pérdida ha sido el suelo donde nuevas promesas están a punto de florecer. Dios no se equivoca cuando llama y tampoco cambia de opinión cuando las circunstancias parecen contradecir su palabra. Si Él ha hablado, su voz es más fuerte que cualquier oposición. Si Él ha prometido, su fidelidad es la garantía de que se cumplirá. La paciencia no es una sugerencia para los elegidos, sino una herramienta esencial en su proceso. No se trata de soportar pasivamente, sino de mantenerse firme en la convicción de que Dios no abandona a los que Él mismo ha apartado para un propósito. El enemigo no puede robar lo que ha sido sellado por Dios. No puede cancelar lo que ha sido decretado desde la eternidad. No puede impedir lo que ya ha sido determinado en los cielos. Pero intentará distraer, desgastar y sembrar dudas en medio del proceso. Aquellos que han sido elegidos deben entender que su mayor batalla no es contra las circunstancias visibles, sino contra todo aquello que intenta robarles la certeza de su llamado. La estrategia del enemigo no es destruir de inmediato, sino desgastar poco a poco. Sembrar la idea de que no vale la pena seguir adelante. Convencer de que el dolor es señal de un error, cuando en realidad es la evidencia de que Dios sigue moldeando con precisión y propósito. La resistencia es el distintivo de quienes realmente han entendido su llamado. No se mide por la ausencia de caída, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de permitir que cada proceso refine, fortalezca y profundice la fe. No se avanza por méritos propios, sino por la gracia de aquel que sostiene. Filipenses 2:13 recuerda esta verdad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el camino se vuelve más difícil es una señal de que algo está cambiando en el mundo espiritual. Las temporadas de mayor oposición son aquellas que preceden los momentos de mayor manifestación de la gloria de Dios. Ningún proceso se prolonga más de lo necesario y ninguna prueba es eterna. Todo tiene un tiempo, una razón y un propósito en la agenda divina. A veces el clamor más fuerte no obtiene una respuesta inmediata, porque Dios no solo está trabajando en la situación, sino también en el corazón de quien clama. Los elegidos de Dios no son definidos por las palabras de otros, por los títulos que el mundo les otorga o por las circunstancias que enfrentan. Su identidad está firmemente arraigada en lo que Dios ha dicho sobre ellos. No importa cuántas veces hayan sido rechazados,
¿Cuántas puertas se hayan cerrado? ¿Cuántas personas los hayan abandonado en el camino? El sello divino no se borra por la opinión de los hombres, ni por la dureza del proceso. El desánimo es una de las armas más sutiles que intentan apagar la pasión de los llamados. Es la voz que susurra que no vale la pena, que el esfuerzo es inútil, que nada cambiará. Pero la verdad es que, incluso cuando todo parece detenido, Dios sigue trabajando. Aun cuando no hay señales visibles, el proceso sigue en marcha. La semilla no deja de crecer solo porque aún no ha brotado de la tierra. Lo que Dios ha plantado en un corazón sigue desarrollándose, aunque los ojos no puedan verlo. La fidelidad en la prueba es lo que distingue a quienes completan su propósito de aquellos que se quedan a mitad del camino. La fe no es probada en los momentos de abundancia, sino en los tiempos de escasez. La confianza no se desarrolla cuando todo está claro, sino cuando la incertidumbre es total. Dios no está buscando a quienes solo permanecen cuando es fácil, sino a quienes pueden sostenerse cuando todo parece haberse desmoronado. El tiempo de revelación llegará. No hay prueba que dure para siempre, no hay proceso que no tenga un final. Todo lo que ha sido sembrado con lágrimas será cosechado con gozo. Todo lo que ha sido soportado con fe será recompensado con la manifestación de las promesas de Dios. Lo que hoy parece un desierto será el testimonio de que Dios nunca ha dejado de guiar cada paso. Nada de lo que se ha vivido ha sido en vano. Cada rechazo ha sido una redirección. Cada batalla ha sido una lección. Cada pérdida ha sido el preludio de una mayor restauración. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos, sino que lo usa para dar forma a algo más grande de lo que pueden imaginar. El proceso es real, el fuego es intenso, pero la gloria que viene después lo superará todo. Romanos 8:18 lo declara con certeza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy parece un peso insoportable será la evidencia de que Dios nunca ha dejado de sostener a sus elegidos. Lo que hoy es una pregunta sin respuesta, mañana será la prueba de que cada etapa del proceso tenía un propósito. Dios no ha olvidado a quienes ha llamado, no ha cambiado de opinión, no ha abandonado a sus hijos, no ha dejado de cumplir su plan. Lo que ha prometido sigue en pie, lo que ha declarado sigue en marcha. La única respuesta correcta en medio del fuego es confiar. La única actitud correcta en medio del silencio es esperar. La única postura correcta en medio de la incertidumbre es seguir avanzando. No importa cuán larga haya sido la prueba, cuántas veces haya parecido que el propósito estaba detenido, cuántas dudas hayan intentado nublar la visión. Dios es fiel. La historia aún no ha terminado. El proceso aún no ha concluido. Lo que Él ha comenzado lo llevará a su cumplimiento perfecto. Todo lo que parecía una pérdida será transformado en ganancia. Todo lo que parecía una demora será revelado como parte de su plan. Todo lo que dolió será restaurado con una gloria mayor. Los elegidos de Dios no son definidos por lo que han pasado, sino por la obra que Dios ha hecho en ellos a través de cada proceso. No se trata solo de soportar, sino de salir transformados, fortalecidos, listos para lo que viene. La prueba no es el final, es la señal de que Dios aún sigue escribiendo una historia más grande de lo que el corazón humano puede comprender.